Bienvenidos, muchas gracias por conectarse aquí en la sala 2. En estos momentos vamos a continuar con el último bloque asignado en esta sala, que es el de tuberculosis pediátrica. Para iniciar este bloque, voy a presentar a la moderadora que nos va a acompañar en esta mesa, a la doctora Rosario Ruiz Santillán, quien es médico especializada en gestión de servicios de salud con estudios culminados de maestría en gerencia social, formada en epidemiología aplicada por el Programa de Enseñanza para Administradores de Salud. El presente año completó el curso internacional de manejo clínico y programático de la tuberculosis con resistencia a fármacos patrocinado por OPS. Se desempeña actualmente como analista de información del SIC-TV de la Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud. Desde hace 26 años, utiliza la investigación operativa en el diseño de propuestas de mejora de la gestión de programas, proyectos, servicios sociales, públicos, privados o mixtos. Se considera conocedora de la realidad peruana porque ha realizado investigación y o asistencia técnica en todos los departamentos del país. Bienvenida, doctora Ruiz. Le doy paso. Gracias, Erika. Sí, bueno, continuando con la jornada, ahora nos encontramos en el bloque de TV pediátrica y contamos con la presencia de la doctora Silvia Chiang y del doctor Marco Tobar. Es un placer tenerlos aquí en este bloque. La doctora Silvia Chiang es médica infectóloga pediatra del Hospital Infantil de Hasbro y profesora asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Brown en Estados Unidos. Investigadora principal de 2 estudios sobre tuberculosis en adolescentes en Lima, desarrolla además estudios clínicos para mejorar el diagnóstico y tratamiento de tuberculosis en niños y adolescentes. En 2021 colaboró en revisiones de evidencia para informar las próximas actualizaciones de las guías de la Organización Mundial de la Salud sobre el manejo de la tuberculosis en niños y adolescentes. Hoy tiene a su cargo el tema redescubrimiento de la tuberculosis en la adolescencia. Bienvenida, doctora Chiang. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias y buenas tardes con todos. Ahora, ok. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, doctora. Muy bien, ok. Bueno, otra vez, gracias por la oportunidad de exponer. Hoy día voy a hablar sobre la tuberculosis en los adolescentes. Para empezar, quisiera revisar las definiciones. Según la OMS, un adolescente es una persona entre los 10 a 19 años y un joven es una persona entre 20 y 24 años. Sin embargo, recientemente hay una definición más expandida de la adolescencia. Reconocemos que la adolescencia empieza con el inicio de la pubertad y termina con las transiciones a la vida adulta. Ahora, en muchos lugares, la pubertad temprana está acelerando el inicio de la adolescencia y a la vez el retraso en lograr la autosuficiencia ha demorado la transición a la vida adulta. Por lo tanto, muchos expertos en la salud de los adolescentes en el mundo prefieren una definición alternativa del adolescente, que es entre los 10 y 24 años. Así que durante esta ponencia voy a usar el término adolescente, pero por lo general me estoy refiriendo al grupo entre 10 y 24 años de edad. Ahora, ¿por qué son distintos los adolescentes? ¿Por qué necesitamos prestar atención a este grupo etario? Sabemos que la adolescencia es la transición entre la niñez y la adultez y también una transición entre la dependencia y la autonomía.
pero muchas veces se ve un conflicto entre los dos, entre la dependencia y la autonomía. También es una etapa clave para el desarrollo de habilidades que se necesitan para ser un adulto, y entre ellos el desarrollo de habilidades para navegar los servicios de salud. Y por estas razones, los adolescentes tienen necesidades distintas con respecto a la atención de salud. Sin embargo, lamentablemente, los adolescentes han sido ignorados en el mundo de TB. ¿Y por qué? Una razón muy importante es que convencionalmente, cuando reportamos los datos epidemiológicos y clínicos de la TB, se consideran los adolescentes menores de 15 años como niños y los adolescentes de 15 a más años como adultos. Y por eso los adolescentes y los jóvenes no están visualizados como un grupo epidemiológico. Entonces no tenemos muchos datos desagregados sobre este grupo etario. Y es más, en una encuesta de 28 países europeos sobre la TB en la adolescencia, la mayoría de las personas que respondían, y estamos hablando de personas que trabajan en los programas de TB en estos países, la mayoría respondieron que sus países no tenían políticas específicas para adolescentes con TB. Y además no sabían que los adolescentes tienen mayor riesgo de enfermarse con TB. Y finalmente no pensaban que era importante tener guías específicas para adolescentes. No siempre ha sido así. Los adolescentes no siempre han sido ignorados. Entre los años 1920 y 1960, habían bastantes estudios publicados que reportaron mayor enfermedad y mortalidad por TB en la adolescencia. Y ese riesgo de enfermedad y mortalidad en adolescentes era mayor en mujeres alrededor de la menarquía, y después de eso subían en los hombres. Y también reportaron esta transición a un cuadro clínico más severo de lo que se ve en los niños preadolescentes, con más destrucción del parénquima pulmonar. Después, en los próximos 30, 40 años, habían muy pocas publicaciones sobre la TB en adolescentes, pero felizmente ahora ha habido un gran aumento de estudios sobre TB en este grupo etario. Y entre ellos, estudios sobre la epidemiología, cohortes clínicos, también TB drogoresistente en adolescentes, incluso este estudio en Perú. Sobre la adherencia, incluso nuestro estudio. Investigaciones cualitativas, súper importantes. Y también la inmunología de la TB en adolescentes. Ahora voy a resumir unos hallazgos de esos estudios, y para eso voy a usar el marco teórico, disculpen, que se llama el impacto de la TB en el bienestar del adolescente. Y según este grupo de expertos que ellos explicaron su marco su marco en esta publicación aquí, hay 5 dimensiones del bienestar del adolescente. La primera es la buena salud, después conexión y contribución a la sociedad, después seguridad y un ambiente de apoyo, 4, aprendizaje, educación, habilidades y empleabilidad, y finalmente autonomía y resiliencia. Y ahora tenemos datos sobre cómo la TB y el tratamiento para TB afectan estas 3 dimensiones. Entonces, eso voy a explicar. Primero tenemos buena salud. Estamos hablando de la salud física y salud mental, y tanto durante la enfermedad como después de la enfermedad. Entonces, como mencioné antes, los adolescentes tienen un aumento de riesgo en enfermarse con TB. Esta figura es un resumen de los datos epidemiológicos de la primera mitad del siglo XX, como había mencionado,
Y aquí ustedes pueden ver que el riesgo de desarrollar la enfermedad de TB una vez infectado con la Mycobacterium tuberculosis es mayor en los recién nacidos y los lactantes, y después bajan. Y después, a partir de los 10 años, sube de nuevo. Y aquí a la derecha ustedes pueden ver dos figuras. Estas figuras son las notificaciones, las tasas de notificación en adolescentes en Ucrania, aquí es de nuestro estudio, y aquí de la Unión Europea. Y en ambos casos ustedes pueden ver que la notificación sube bastante durante la adolescencia, primero en mujeres y después en hombres. A la vez, la enfermedad se llega a ser más severa en la adolescencia. Aquí, esta placa representa lo típico de TB pulmonar en los niños. Y ustedes pueden ver que normalmente se concentran en los ganglios intratorácicos. Pero después, a partir de la adolescencia, vemos un cuadro clínico más como TB en adultos, con más destrucción del parénquima pulmonar. Y no se sabe exactamente por qué estamos viendo este cambio, pero hay unos datos preliminares súper interesantes de unos colegas de Sudáfrica. Y lo que ellos han visto es cuando al analizar unos biomarcadores del sangre, ellos han visto que en adolescentes de 18 años, en comparación con niños de 8 años, los de adolescentes de 18 años muestran más inflamación mieloide en respuesta a la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Ahora, ¿cómo es la mortalidad en adolescentes? Para TB drogosensibles, bueno, no es mucho. Probablemente menor de 5% de los adolescentes con TB se fallecen, pero para TB MDR, alrededor de 10%. La mortalidad es mayor para pacientes con VIH, aún con carga, y es importante saber que más de 70,000 adolescentes, aquí estoy hablando solamente de las personas entre 10 y 19 años, más de 70,000 de ellos fallecen de TB cada año en el mundo. Y aquí en esta figura pueden ver que para varones entre 15 a 19 años, tuberculosis es la primera causa de muerte en el mundo. Y para mujeres en este mismo grupo etario, para mujeres, para hombres es la tercera causa de muerte y para mujeres es la primera causa de muerte en adolescentes de 15 a 19 años en el mundo. Recientemente ha habido más literatura sobre la discapacidad respiratoria crónica a pesar de un tratamiento exitoso en adultos que han recibido tratamiento para tuberculosis. Tenemos un estudio aquí en Lima en proceso para saber si esto también pasa en adolescentes. Una cosa que me preocupa mucho es que en nuestro corte prospectivo en Lima de adolescentes en tratamiento para tuberculosis drogosensible, estamos viendo que más de 20% tienen una demora de 2 o más meses para acudir a servicios de salud después de tener sus síntomas de tuberculosis. Entonces, me preocupa que esta demora en recibir atención médica va a afectar la discapacidad respiratoria crónica en adolescentes. Adolescentes también pueden padecer de secuelas neurológicas si tienen MEC-TB. En un metaanálisis que hicimos hace como 7, 8 años, observamos que más del 50% de niños y adolescentes que sobreviven tienen secuelas neurológicas. Y finalmente, TB osteoarticular, aunque no tenemos muchos datos publicados, sabemos que los niños y adolescentes que todavía están creciendo pueden tener problemas con el crecimiento, deformidad y movimiento hasta que tengan problemas cardiorrespiratorios cuando tienen TB osteoarticular y en particular mal de Pott.
Los adolescentes también, en comparación con otros grupos etarios de pacientes, tienen alto riesgo de una adherencia subóptima para tratamiento de TB. Y hemos visto algunos factores asociados con la mala adherencia, incluso coinfección con VIH anteriormente tratado para TB, edad entre 15 y 24 años y género masculino. Y cuando estamos viendo los estudios cualitativos, hemos visto otras barreras principales y entre ellos efectos adversos del tratamiento, la larga duración del tratamiento y la gran cantidad de pastillas. También la resolución de síntomas, cuando los adolescentes se sienten mejor, ya no piensan que es importante seguir con su tratamiento. Y también el requisito de DOT presencial en los establecimientos de salud es una barrera principal. ¿Y por qué? Porque causa estigma. Los adolescentes no quieren ir a los centros de salud porque no quieren que sus vecinos, sus conocidos, los vean. Cuando tienen que viajar o mudar a otro lado, es difícil transferir su tratamiento a otro centro de salud. Hay conflictos con el horario de DOT, con su horario de estudios, y hay dificultades para ser acompañado por un adulto. Por otro lado, hemos visto facilitadores para la adherencia, entre ellos supervisión del tratamiento por sus cuidadores, apoyo y buenas relaciones con otros familiares y apoyo y buenas relaciones con el personal de salud. Otra manera en la cual la tuberculosis y su tratamiento afecta la salud física de los adolescentes es a través de efectos secundarios de tratamiento y mayormente con medicamentos de la segunda línea tienen efectos más permanentes. Por ejemplo, pérdida irreversible de audición que pasan con los agentes inyectables. Eso definitivamente perjudican a los adolescentes que todavía están estudiando. Cuando tienen una pérdida de audición, no pueden aprender. Cuando hay una decoloración roja de la piel, se sienten más estigma. La salud reproductiva también vale la pena mencionar. Sabemos que el embarazo aumenta el riesgo de TB y también los cuadros clínicos atípicos que pueden causar un diagnóstico tardío. Sabemos que la TB y la adolescencia son asociadas con peores resultados maternos y neonatales. Sabemos que las rifamicinas reducen la efectividad de los anticonceptivos hormonales y también en algunos casos el miedo de dañar al feto puede motivar la mala adherencia al tratamiento. Sabemos todo esto, pero aún nos faltan datos sobre qué está pasando con los adolescentes embarazados con TB. Pero me imagino que es un gran problema para este grupo. Y finalmente, la salud mental. Aquí tenemos un testimonio de una mujer de 19 años que entrevistamos en Lima. Ella dijo, yo me deprimí más allí, me eché a la cama, o sea, no quería ya saber nada porque yo no sabía más que me decían, eso te puede llevar a la muerte. Y más que no estaba al lado de mi hija ese tiempo, estaba peor. En nuestro cohorte prospectivo de 249 adolescentes, hemos visto que 25 o 10% tenían depresión moderada o severa, incluso 2 con ideación suicida durante su tratamiento para tuberculosis. Y eso fue para tuberculosis drogosensible. No sabemos cómo es en los adolescentes con droga resistente. La segunda dimensión del bienestar del adolescente es la conexión y contribución a la sociedad. Ahora, ¿cómo puede afectar la tuberculosis esta dimensión? ¿Qué quiere decir conexión y contribución a la sociedad? Eso incluye relaciones interpersonales significativas, ser valorado, respetado y aceptado como parte de la comunidad. Ahora, ¿qué está pasando cuando un adolescente tiene tuberculosis? Primero, tienen exclusión física porque tienen que estar aislados por un tiempo prolongado. Y tienen exclusión social y emocional por el estigma. Y estas dos cosas
causan interrupciones en las relaciones interpersonales. Esta estudiante, Victoria, hizo un estudio cualitativo en Lima y ese estudio se trató del impacto del aislamiento prolongado en los adolescentes en tratamiento en Lima. Por lo general, los adolescentes tenían que aislarse en casa por 1 o 2 meses o más. Y como resultado, faltaban clases, tenían una distancia de sus familiares y amigos, faltaban actividades extracurriculares y sufrían de estigma. ¿Y qué pasó? Tenían retrasos académicos, algunos abandonaron sus estudios, también tenían depresión y problemas con el desarrollo social, emocional y cognitivo, y también una autoestima y autoestima baja. Y estas cosas pueden, aunque no tenemos los datos a lo largo plazo, pero es muy posible que estas cosas pueden causar retos educacionales, profesionales y sociales y disminución de ingresos futuros potenciales por los retrasos académicos, la destrucción de estudios y en resumen, son amenazas para su bienestar. Y el estigma. Validamos, este colega, Cheng-Bo Zhang, de Harvard, validó nuestra escala de estigma que adaptamos y utilizamos en nuestro corte de adolescentes en Lima, y hemos visto que 1/3 tenían un puntaje más que la mitad del rango posible. Y en unos resultados preliminares hemos visto unos factores asociados con el estigma en adolescentes, entre ellos el sexo femenino, la depresión, el intento suicidio y falta de apoyo familiar. También quería compartir este testimonio de una mujer de 10 años de Lima. Ella decía: sentí que cuando tenía la tuberculosis, sentí que como si nadie se quería acercar a mí, porque se enteraron que tenía la enfermedad y pensaban que yo los iba a contagiar. Sentía como si fuera yo otra cosa del mundo, que nadie se quiere acercar a mí. Y finalmente, quisiera hablar sobre el aprendizaje, educación, habilidad y empleabilidad. Lo que pasa, como ustedes ya saben, es la enfermedad y el tratamiento de TB interrumpen los estudios y muchas veces la exclusión escolar es por más tiempo que la duración del contagio. Y después de eso, el horario limitado del DOT presencial, los largos tiempos de espera, esos interrumpen más los estudios y además los efectos secundarios como la pérdida de audición afectan el aprendizaje de los adolescentes. Unos testimonios de un varón de 15 años de Lima: me sentí mal porque estaba bien en todo, notas, todo eso, y dejar todo eso, mejor dicho, 1 año, me sentí mal. Una mujer de 15 años de la India, ella dijo: estaba con TB por 4 años, quería estudiar más, estudiar la docencia. Esta enfermedad me ha quitado años importantes de mi vida. Ahora, les he dado un montón de datos un poco tristes sobre la TB en adolescentes. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos intervenir? Por primera vez, la OMS querían incluir una parte en su guía que se actualizó en marzo de este año sobre los adolescentes. Y felizmente yo tenía la oportunidad de liderar este esfuerzo junto con mis colegas Leslie Nane y Patricia Mosibrowski. Y la pregunta planteada por la OMS fue esa: ¿cómo se puede involucrar de manera óptima a los adolescentes con TB o elegibles para el tratamiento preventivo de TB en la atención médica? Y ahora tenemos unos datos sobre cómo afecta la TB, la salud y el bienestar de adolescentes, pero realmente nos falta datos sobre mejores prácticas para este grupo etario. Entonces, nuestra estrategia fue hacer un consenso de expertos.
Invitamos a 34 expertos de 36 países, incluso el Perú, y entre ellos sobrevivientes de la tuberculosis en adolescencia. Y nuestra declaración tiene dos partes. Parte A, 9 acciones urgentes para modificar las prácticas actuales que están haciendo daños actualmente a los adolescentes. Y la segunda parte, para que los programas de TV puedan planificar pueden hacer un plan para brindar servicios de salud ideales para adolescentes con TB. Entonces, entre las acciones urgentes, estamos recomendando que los programas de TV informen datos desagregados para adolescentes en bandas de 5 años, 10 a 14, 15 a 19 y 20 a 24 años, y que los adolescentes sean un grupo prioritario para la búsqueda de casos, el tratamiento y la educación, concientización sobre TB, porque tienen alto riesgo de enfermarse con TB. Y cuando sea posible, que el DOT sea administrado en casa por un agente de salud comunitario o por tecnologías de gerencia digital. Sé que a veces no es posible, pero muchas veces el DOT presencial perjudica a los adolescentes. Y para ciertas familias, cuando hay confianza, que se puede considerar la administración de medicamentos por parte de un familiar u otro adulto de confianza, como ha hecho durante la pandemia en algunos casos. También recomendamos que los programas de TV deberían reevaluar las políticas de aislamiento para asegurar que estén de acuerdo con la base de evidencia del contagio. Y debido a que los adolescentes menores de 18 años frecuentemente son excluidos de la investigación, por eso ellos no pueden beneficiarse de los nuevos avances en el tratamiento. Entonces, todos los adolescentes deben tener prioridad en la investigación. Los adolescentes deben recibir el régimen efectivo más corto y los eventos adversos del tratamiento se deben discutir con los adolescentes y se deben discutir la aceptabilidad para los adolescentes. Debido a que las rifamicinas disminuyen la efectividad de los anticonceptivos hormonales, los proveedores de TV deben ayudar a los adolescentes a acceder a métodos anticonceptivos alternativos. Y finalmente, los agentes inyectables perjudican a los adolescentes y sería ideal que no reciban estos agentes a menos que sea absolutamente necesario. En la segunda parte, el plan para brindar servicios ideales para adolescentes, eso va a necesitar indicadores desagregados para adolescentes, evaluaciones de sus necesidades, las opiniones de los sobrevivientes de TB en la adolescencia y sus cuidadores también, y orientación de expertos en salud de los adolescentes. Y este plan debería incluir capacitación del personal de salud en brindar servicios para adolescentes, mayor acceso a los servicios para adolescentes, para que no haya conflicto con sus horarios de estudio, integración de la atención de TB con otros servicios de salud, mayor conciencia por el personal de salud sobre los riesgos de TB para adolescentes, educación e información sobre TB dirigida específicamente a adolescentes y sus familiares. Atención a las necesidades de salud mental, incluso uso de sustancia. Empoderamiento de los cuidadores de adolescentes para apoyar eficazmente a los adolescentes en tratamiento. Colaboración con las instituciones educativas para retener a estudiantes con TB. Y finalmente, atención a las necesidades básicas de adolescentes con TB y sus familias. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por la oportunidad de exponer hoy día y quisiera agradecer a todos mis colegas, sobre todo mis colegas de socios en salud. Sin ellos, este trabajo no hubiera sido posible. Y también mis estudiantes, mis mentores, mis colegas internacionales, los colaboradores para el proyecto de la OMS. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muy
importante su colaboración y aporte. Vamos ahora a escuchar al doctor Marco Tobar Guamaní con el tema abordaje de TB pediátrica en el primer nivel de atención. Él es médico pediatra, egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ha realizado estudios de maestría en Gobierno y Gerencia en Salud, también en la misma universidad. Asimismo, en calidad de atención de la tuberculosis en el Summer Institute Infectious Disease and Global Health de McGill University. Desde el 2018 es director médico en Socios en Salud, siendo miembro del Directorio de Investigación Nivel 2, RENACI. Se encarga de velar porque los servicios de salud de cada uno de los programas de ENSES lleguen con el más alto estándar de calidad y oportunidad de acuerdo a los avances de la ciencia moderna. También es miembro de la Red Peruana de Tuberculosis Pediátrica, la REPETUB, que está adscrita a la DPCTB. Bienvenido, doctor Tobar. Muchas gracias, doctora Rosario, muy amable por esta invitación a los organizadores y bueno, desde mi, digamos, palestra, que me toca luchar contra la tuberculosis, siempre mi abordaje está en potenciar el primer nivel de atención y tratar de ver cómo nuestros médicos del primer nivel de atención pueden tener un abordaje que les permita finalmente tomar decisiones clínicas con la población pediátrica, que es lo que queremos enfatizar durante estos minutos de charla. Vamos a hablar un poco de estos digamos, ítems, ¿no? De la TB pediátrica marcado un enfoque integral, retos en el diagnóstico, en el tratamiento, en la prevención. Finalmente, los nuevos algoritmos de enfoque que como mencionaba la doctora Chiang, ya en esta handbook de TB de niños y adolescentes de la OMS también ya se están mencionando. Entonces, una de las cosas, digamos, que lamentablemente sucede es que hay muchas muertes de niños relacionados a la tuberculosis y fundamentalmente la mayoría, la gran cantidad de estas muertes ocurren en los menores de 5 años. Y lo peor de todo es que 96% de estas muertes no estaban recibiendo tratamiento. Y más aún sabiendo, y creo que todo el mundo que trabaja en programas de tuberculosis sabe que muy pocos niños se mueren si le damos tratamiento. Entonces, estos niños que se murieron sin haber sido diagnosticados o habiendo sido diagnosticados no accedieron al tratamiento, son muertes completamente prevenibles. Y lamentablemente, como verán, las tasas de muerte, el Perú tiene una tasa de muerte significativa en lo que respecta a los menores de 5 años. Y más allá de solamente que ya vimos que no debemos permitir que haya niños que se mueran sabiendo que se pueden prevenir, es que el Perú ya tiene compromisos globales para poder lograr, digamos, este control de la tuberculosis. Entonces, no solamente es un compromiso ético, moral de salvar vidas, sino ya hay un compromiso político que se plasmó en esta reunión de alto nivel de las Naciones Unidas. Entonces, nuestro país está comprometido con estas metas globales, ¿no? Y esas son tratar a los niños que tienen tuberculosis resistente, ¿no? Y lo otro es tratar o usar con mayor frecuencia los tratamientos preventivos. Entonces, ya vamos viendo aquí que hay dos grandes aristas. Uno, tratar la TB activa y otro, usar el tratamiento preventivo para evitar que aquellos que están infectados vayan a desarrollar la enfermedad activa. Entonces, a esto es lo que llamamos una estrategia integral. Sabemos que hay personas con tuberculosis en comunidad, ellos van a exponer a los niños, estos niños expuestos van a infectarse, algunos de ellos, y finalmente, si no hacemos nada, estos niños van a pasar a ser enfermos. Pero sabemos todos que hay alguna forma de evitar que el infectado pase enfermo, y eso se llama el tratamiento preventivo.
que tenemos una gran deuda para aumentar las coberturas. Y si usamos esto, claramente vamos a evitar que los niños infectados pasen a ser enfermos. Pero imaginemos que llegan a ser ya enfermos, como ahora, lo que tenemos que hacer es diagnosticarlos y hacer que todos entren a los tratamientos en los programas de tuberculosis, porque como vimos, vamos a evitar que se mueran. Y lo que está pasando ahora es que desgraciadamente hay una muy buena cantidad de niños que no son diagnosticados y lamentablemente lo que va a pasar con ellos es que tienen una alta chance de fallecer. También ya sabemos en este modelamiento matemático que la manera más de poder erradicar la TB a una velocidad mayor, como ustedes pueden ver aquí, es hacer las dos cosas. Tratar a los que están enfermos, pero también tratar a los que están infectados. Y obviamente para tratar a los que están enfermos y después tratar a los que están infectados hay que buscar a quienes tienen TB y poder hacer este abordaje con estos tres verbos, ¿no? Que es buscar, prevenir y tratar. Pequeños tres verbos que significan dentro de ellos unas grandes actividades que tenemos que hacer. Lo que sucede actualmente en algunos lugares más, en otros lugares menos, es que un niño con sospecha de tuberculosis, llámese, voy a poner el ejemplo de los contactos, ¿no? Más allá de los que tienen síntomas. Normalmente entran a los establecimientos de primer nivel de atención, ¿no? Porque dado nuestro sistema de salud, por ahí es la puerta de entrada para ellos. En este primer nivel de atención, a veces no tenemos las pruebas necesarias para poder realizar la evaluación y el descarte de tuberculosis. Por ende, tienen que ser referidos a otros centros, normalmente otro centro de primer nivel de atención que tiene una capacidad resolutiva mayor o un hospital de no alta complejidad. Pero muchas veces ahí tampoco se toma una decisión y el paciente termina viajando buscando un especialista a un hospital de mayor complejidad. En todo este camino, muchos de estos niños se pierden y no llegan a terminar una evaluación clara para tomar una decisión clínica. Y después de todo este viaje recién llegan, o sea, para tomar su tratamiento preventivo o un tratamiento para la enfermedad activa. Como vuelvo a repetir, en este camino muchos de ellos pueden perderse y ya sabemos cuáles son las consecuencias si no se tratan. Entonces, esta primera parte quería darle eso, el enfoque de qué es lo que está pasando, nuestros compromisos que tenemos como país. Y ahora quiero hablar un poco de los retos en el diagnóstico que suceden y básicamente mostrarle algunas cosas desde mi punto de vista siguen siendo clave. Uno es que hay una pobre seguridad clínica, ¿no? Para excluir tuberculosis. Muchos de nuestros colegas que tienen que tomar decisiones en el nivel del primer nivel de atención y también nos pasa en los niveles de atención de mayor superioridad, no sé, es difícil el diagnóstico de niños y cuanto más chiquitos son, más difícil porque los síntomas pueden no ser muy específicos o pueden tratarse de alguna otra enfermedad que también es frecuente en los niños que ocurre y puede dar tos y fiebre, como las infecciones virales. Y algunas de estas infecciones virales dan tos prolongada y que puede confundir, ¿no es cierto? Pero siempre hay que tener frecuente tres síntomas, que creo yo, síntomas y signos que son claros. Uno es tos prolongada, otro es fiebre y la falla de crecimiento. Esto último es lo que menos evaluamos normalmente. No olvidarse siempre de tener este cartoncito de crecimiento y desarrollo, ¿no? Ahí ver el peso, ver cómo está yendo este paciente en su crecimiento, en estos parámetros que se miden. Y si hay alguna alteración, es un síntoma importante o un hallazgo importante que hay que tener en cuenta. Obviamente hay algunas otras sintomologías y signologías que nos pueden hacer sospechar. Aquí tenemos algunas otras características, pero el resumen es cuanto más chiquito es, más difícil y porque, perdonen, no se presenta con la sintomatología clásica que vemos del adulto. Entonces, un poco les hablaba de la tos, ¿no? Para que tengan en cuenta. En esto Ben Marais, en este estudio, divide en tres tipos de
digamos, de patrones de tos, la tos de este cuadro agudo que a veces tiene un pico, un acné, y de ahí comienza a disminuir, ¿no? Pero como verán, también es una tos que se prolonga, pero va en descenso, digamos, su intensidad. Y hay otro grupo que puede hacer estos picos de recurrencia, ¿ok? Y tenemos esta otra línea claramente que es una tos persistente que va en incremento. Y cuando vemos aquí es justamente la que se relaciona más con el diagnóstico de tuberculosis, es esta tos persistente. Entonces, una de las cosas que surge de acá es que siempre un niño que puedan tener y están evaluando un contacto y que tenga un solo tos y no tenga digamos, síntomas o signos de que puedas estar siendo sospechoso de tuberculosis o que tenga tuberculosis como enfermedad, por favor, también pueden darse un tiempo en poder esperar para ver cómo va el patrón de tos. Si ese patrón es un pico, es persistente, pero está en descenso ese patrón de intensidad de tos, esperemos, porque el patrón de tos de tuberculosis más bien es a incrementarse. Otra cosa más que siempre entra en discusión es, ok, pero solo con síntomas y la radiografía juega un papel importante, seguro que sí, pero cada vez más la discusión es que aún no teniendo radiografía no podemos quedarnos sin tomar una actitud para con ese paciente, para con esa persona que estamos descartando, estamos abordando ahí en el consultorio del centro de salud, de la posta médica, abordando si tiene o no tuberculosis. Miren, si nosotros vemos el porcentaje de radiografías negativas entre las personas, entre los niños que no tienen síntomas en este grupo de 0 a 4, todos estos niños no tienen ningún síntoma, sanitos, ¿ok? El porcentaje de radiografías que son negativas es en 98, 99%. Entonces, para aquellos que siempre me preguntan, doctor, pero no tiene síntomas y la radiografía, ok, ahora sabe que el 99% de ellas van a ser negativas. ¿Se nos va a pasar alguno? Sí. La respuesta es sí, pero la gran mayoría va a tener una radiografía negativa. Si usted le pide la radiografía, tiene alta chance de que esta sea negativa. Y para los niños de 5 a 14, igualmente. Tienen un gran porcentaje. Aquellos que no tienen síntomas tienen una chance de tener una radiografía negativa. Entonces, yo me tengo que paralizar porque no tengo una radiografía. Probablemente no, porque es claro, seguro que si ese niño no tiene síntomas, su radiografía va a ser normal. Y eso traducido a digamos, un indicador epidemiológico que se llama o de evaluación, ¿no? De las pruebas diagnósticas, que es el valor predictivo negativo. Entonces, esto quiere decir que si yo tengo un niño sin síntomas, las posibilidades de que esa radiografía sea negativa es 99.3%. Harta chance de que su radiografía es normal. Entonces, debo tener la evaluación clínica, juega un rol muy importante y como siempre lo hemos aprendido, las pruebas auxiliares son auxiliares. Pero lo decíamos, ¿no? Y también quería mostrar esta gráfica que ya también ayer la doctora Megan Murray la presentó. Entonces hay niños que pueden tener sin síntomas, pero pueden tener una radiografía normal. Miren, aquí evaluaron 855 contactos niños que tenían una prueba de PPD positiva. La gran mayoría no estaba en este grupo, que es el que nos asusta, en que no tiene síntomas, pero tiene una radiografía positiva. Obviamente la gran mayoría de estos ya los médicos del programa de tuberculosis los habían diagnosticado de TB. Un grupo de ellos no los diagnosticaron y solamente estuvieron en seguimiento. Y ustedes me dirán, pero oye, pero tenía la radiografía anormal, sí, no, pero en el momento que lo evaluó el programa de tuberculosis, ellos dijeron que la radiografía no tenía nada, y eso puede pasar, sino que estas lecturas se hicieron en retrospectiva, nuevamente por otros grupos de neumólogos, y ellos lo clasificaron. Pero entonces tuvieron un grupo de niños, un grupo de niños contactos que lo que hicieron fue básicamente seguirlos. No tenían síntomas, pero tenían una radiografía positiva. Y era obvio que un buen grupo de ellos, con el tiempo de seguimiento, desarrollaron tuberculosis. O por lo menos los terminaron diagnosticando de tuberculosis en los programas de TB. Entonces ahí me dijo, doctor, pero usted hace rato me ha dicho que tengo que tener la seguridad si no tiene síntomas.
pero hay un grupo de niños que se les puede escapar y después van a hacer TB. Claro, sí, yo les dije que no era 100%, pero lo bonito que es que esos niños que ustedes dejaron sin síntomas y que tomaron una actitud terapéutica, porque obviamente después de evaluar un niño contacto, descartan TB, ¿qué deben hacer? Darle tratamiento preventivo. Y eso es lo lindo. En aquellos niños que no tenían síntomas, pero tenían ya una radiografía de inicio patológica, que seguro se les pasó al colega que lo evaluó del programa inicialmente porque no era una lesión grande, sino básicamente esas delirios, lo que llamamos TB primaria, donde tú dices, ¿se habrá, no habrá? Pero que, miren, qué lindo. Tomar terapia preventiva les redujo el riesgo de desarrollar tuberculosis. Ah, doctor, entonces ahora cierra el círculo. Si no tiene síntomas, se me va a escapar alguna radiografía a alguna persona que tiene una lesión radiológica y probablemente TB primaria de esas de hilio, pero yo le doy terapia preventiva, su riesgo de desarrollar tuberculosis o que lo diagnostiquen con el tiempo tuberculosis en el programa disminuye notablemente. Sí. Y ese es el primer mensaje. Decidan con clínica y denle. Si no tienen rayos X, por favor, el tratamiento preventivo es ir. Si hay acceso a rayos X, hay que tomar rayos X, sin duda. No lo dudo. El otro gran reto es usen las pruebas de bacteriológicas. Esta gráfica que agradezco al equipo de Innovación por Salud y Desarrollo, con el cual trabajé por algunos años, muestra cómo cuanto más chiquitos es, no tenemos ni una muestra para demostración bacteriológica. Y lo entendemos, es difícil tomar una muestra, pero no debiéramos dejar de hacerlo. La confirmación bacteriológica hoy en día nos permite, ¿ok? Es decir, tomar una muestra de puto y usar, primero, obviamente, confirmar la TB, pero lo siguiente es poder tener un resultado de prueba de sensibilidad, que es totalmente distinto, ¿no es cierto? Nos va a cambiar el tratamiento completamente. Entonces, la idea es que estas barras en negrito se pinten así, blanquitas o rojitas, como en los más grandecitos. Y estas barras negras deberían estar desapareciendo. Y yo les invito a hacer la misma gráfica en sus programas de tuberculosis para ver cómo están y que eso sea un indicador de mejora de la calidad en el manejo de sus pacientes con abordaje para TB pediátrica y para que vean que debe haber un cambio. Y miren, y no solamente es tomar la muestra. Si usted la siguiente gráfica voy a considerar solamente los que tuvieron una muestra, o sea, voy a considerar solo la población que no está dentro de estas barras negras. ¿Ok? ¿Y por qué quiero considerar a esas? Porque mandando cultivo, ustedes se dan cuenta, a esos que tuvieron BK negativo, miren, en rojillo los que salieron cultivo positivo. O sea, podemos recuperar mandando un cultivo algunas otras personas para poderles tener una cepa para hacer prueba de sensibilidad. Sí, claramente sí. Entonces, en la evaluación de TB pediátrica deberíamos usar no solo la vaciloscopía, sino una prueba más sensible. En este caso, el cultivo. Pero gracias a Dios y gracias a las estrategias implementadas por la Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis de nuestro país, hoy en día accedemos al GeneSper. Entonces, este grupo de acá es el mismo grupo de acá que les mostraba en cultivo. Pero si hubiésemos hecho GeneSper, igualito. Miren, recuperábamos gente con el GeneSper era positivo y ya teníamos confirmación de la bacteriología y lo mejor aún, el GeneSper nos daba la resistencia a rifampicina. Entonces, una de las cosas de conclusión aquí es, por favor, pídanle una muestra a los pequeñitos. Y lo siguiente es, usemos ahora que tenemos al alcance las pruebas de GeneSper, porque nos va a ser de utilidad de confirmar la TB y lo siguiente es saber si es resistente a rifampicina. Y acá lo que les decía, gracias al trabajo que hace el Ministerio de Salud junto con la CONAMUSA, a través de su Dirección de la Prevención y Control de Tuberculosis, ha implementado diferentes salas de aspirado gástrico en todo el país y también UNED pediátricas. Entonces, el esfuerzo y el enfoque que le está dando la Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis a la TB pediátrica no solo es discurso, realmente se está viendo en acciones que se están tomando. Y otra cosa más que debemos hablar es que ahora hay alternativas de muestras para poder mandar a hacer y procesar el ESPER.
y ya nuevamente con mi colega y amiga, la doctora Silvia Chan, manifestó, tenemos estas guías, ¿no? Y donde ya se habla de poder usar las muestras de heces, ¿no? Para poder procesar a través del GeneXpert y tener un resultado. Entonces, obviamente, falta saber si hay buena aceptabilidad en las poblaciones que ustedes tienen de traer una S, si el laboratorio al procesar esta muestra S no van a tener muchos contaminados. Hay otras cosas ya operativas que se tienen que ver, pero es una alternativa, ¿no? Tomar una muestra de heces es mucho más fácil y menos invasiva que hacer probablemente un aspirado gástrico o un nasofaringio después de un esputo inducido. Bueno, ahora pasamos al otro tema. Entonces ya vimos que hay algunas cosas por hacer en cuanto al tema del diagnóstico. Lo siguiente es en cuanto al tema del tratamiento. Bueno, en cuanto al tema del tratamiento de la enfermedad activa, estamos lejos, ¿no? Miren, estos son datos no solo de Perú, es del mundo, pero hay muchos niños que aún quedan sin tratamiento. Solamente estamos tratando al 54% de los niños que tienen tuberculosis y solo al 15% de los niños que tienen tuberculosis RR-MDR. Entonces, nos queda mucho por hacer por esta población pediátrica, ¿no? Una de las cosas que quiero hablar en tratamiento y que ya lo tenemos en esta medida es que ahora tenemos alternativas para tratar y tratar esquemas más cortos. Definitivamente tenemos que ser un poquito más céleres en el cambio de nuestra normativa. El COVID nos ha enseñado que se puede. Justamente estoy aquí con uno de los miembros de una de las unidades del Ministerio de Salud y hablábamos con él que sería interesantísimo hacer un estudio de caso cómo la normativa pudo ser célere para COVID y creo que podría ser para las otras enfermedades que tenemos en el país. Pero lo que quiero mostrarle acá y esperamos pronto en nuestro país podamos implementar esto son tratamientos ya de 4 meses, fundamentalmente para tuberculosis que son no severas, ¿no? No severas. Entonces, quiero dejarles ese mensaje. No quiero entrar mucho en esto, ¿no? Porque cuando ya salga la nueva norma nacional, seguro vamos a enfocarnos en hacer más capacitación sobre esto, pero tenemos tratamientos cada vez más cortos para la TB sensible, igual para los regímenes de TB. El de atrás, de aquí era para TB pulmonar, pero también tenemos para TB extrapulmonar regímenes más cortos, y para TBMR ya la guía también menciona que este es el nivel o los grupos a la hora de que tenemos que armar los esquemas de tratamiento para TBR-RMDR. Y como verán, ya están puestos bedaquiline, linezolid, la misma droga que aún tenemos dificultades en nuestro país para introducir en la TPR. Ojalá pronto los entes regulatorios nos permitan con mayor facilidad ante los sustentos técnicos que se están mandando desde la dirección, poder facilitar el acceso a estas drogas para armarle esquemas de tratamiento a los niños y adolescentes también con nuevos grupos que han sido puestos estas drogas, ¿no? Y como verán, están las drogas nuevas ya tomando mayor protagonismo, como la bedaquiline. Y otra cosa más, por favor, prioricemos formulaciones pediátricas. Este es el catálogo de Global Drug Facility y tenemos esta facilidad para poder usar estas presentaciones de formulaciones pediátricas. Tenemos etambutol, tenemos etionamida, tenemos isoniazida, tenemos levofloxacina, tenemos piracinamida, tenemos dosis combinadas. Entonces, creo que en el tema de tratamiento esto es lo que nos queda pendiente, creo que es lo que debemos hacer. Y bueno, esperamos pronto poder tener acceso a todas estas drogas y a estos nuevos esquemas. Y por ahora, como lo venimos haciendo y como lo mencioné, con los esquemas de tratamiento que tenemos y con el gran trabajo que hacen entre todos los programas, tenemos pocos fallecidos entre la población pediátrica y tenemos buenos porcentajes de éxito de tratamiento. Aquí probablemente voy a hablar un poco más. Un gran reto es el tratamiento preventivo, ¿no? La prevención. La prevención, usar estos esquemas de tratamiento. Miren, hay un gran compromiso por todos los países de llegar a la meta de cubrir
6 millones de personas viviendo con el virus del VIH, que era la meta, y han pasado largamente. O sea, entre las personas viviendo con VIH están tomando con mayor facilidad, bueno, han coberturado con los tratamientos preventivos a una mayor población, ya pasaron la meta. Pero en los niños, miren, en los menores de 5 años recién vamos en 40%. Y de los 5 años hasta donde comprende la terapia pediátrica, obviamente aquí hay adultos, contactos, miren, no cubrimos, no llegamos. Y hay los contactos tienen alto riesgo de tener tuberculosis. Por favor, eso acuérdense. Voy a aprovechar esta diapositiva, vamos a salir un poco, voy a irme al mundo de la adultología, pero los contactos, todos, no importando su edad, tienen un alto riesgo de tener tuberculosis, y por eso es que aquí están considerados para recibir tratamiento preventivo. Y esto es un gran compromiso y tenemos que ir hacia eso. Tenemos que ir hacia eso. Bueno, aquí, como verán, de la mayoría de tratamientos preventivos que se dan en el mundo, la mayoría son en las personas viviendo con VIH. Nos falta aumentar digamos, estos dos grupos para que sean mayoritariamente también como los personas viviendo con el virus. Otra cosa más para ampliar la indicación, que es lo más importante. Esta es una tabla también tomada de los múltiples reportes que hace la Organización Mundial de la Salud, donde miren y comparan los riesgos que hay. Yo tengo PPD positivo y tengo de 0 a 4 años, mi riesgo de tener tuberculosis en los siguientes 12 meses es 24%. Pero si no sé mi PPD, donde pueden estar PPD negativos, positivos, mi riesgo es igual. O sea, si yo no sé mi PPD, el resultado de mi PPD, mi riesgo es 25%, de 5 a 14 años 24, y mayor de 15 24. Entonces, el mensaje es, no depende del resultado de PPD para dar tratamiento en un contacto. Su riesgo es altísimo. Por favor, una vez descartado tuberculosis, hay que darle su tratamiento preventivo, porque tienen un alto riesgo de desarrollar tuberculosis, como lo que les mencioné anteriormente. Inclusive las personas, los adolescentes que tienen 15 años más, donde están los adultos, por favor, tienen alto riesgo de desarrollar tuberculosis. Ok, para los que les gusta un poco de números y cuánto invertiría, ok, yo debería evaluar 76 niños por descarte de tuberculosis para dar 48 terapias preventivas y 2 tratamientos, y así evitar una muerte por tuberculosis en niños menores de 15 años. 50 personas gastando tratamientos que son realmente inocuos y baratos hoy en día, creo que vale la pena. Así es que mi mensaje hasta aquí, y sigo reforzando, es, por favor, juguémonos por el tratamiento preventivo. Creo que es muy importante. Okay, otra cosa más que siempre preguntan y dicen, ok, pero de 5 a 19, ya les puse ahí en la primera tabla que los mayores de 15, entre 5 y 14 tienen riesgo. Efectivamente, esta es otra cohorte de niños peruanos hecha del Callao. Estos niños de acá, esta línea de acá arriba azul, son aquellos de 5 a 19 años, independientemente del PPD que tenían, si no les dabas isoniazida, su riesgo de tener tuberculosis, mire. En aquellos que sí se les dio isoniazida, el riesgo cayó bastante. Inclusive los que tomaron a medias, su riesgo es menor que aquellos que no tomaron. Entonces, estos de la edad de 5 a 19 años, ¿se benefician de tomar tratamiento preventivo? Sí. Otra cosa más, bueno, algunos siempre dicen, sí, no todos los contactos tienen el mismo riesgo. Efectivamente, sí es verdad, no todos tienen el mismo riesgo. Hay hoy en día diferentes formas de medir el riesgo dentro de una casa. Ayer también lo hablaba la doctora Megan Murray, ellos tienen un score, y al final van a ver que hay otro score dentro de este manual para evaluar el inicio de tratamiento preventivo, inclusive solo con clínica, ¿ok? Y efectivamente, pero el mensaje es que hay contactos de 15 años a más, este es un grupo de 15 años a más, que tienen alto riesgo de desarrollar tuberculosis. Y hay que hacer algo, hay que evitar que tengan tuberculosis. Y ese evitar que tengan tuberculosis se llama tratamiento preventivo. Un gran problema es también mejorar el cumplimiento en términos de que la gran mayoría de las personas que están en tratamiento preventivo lo abandonan a los 12 meses. Sabemos que comienzan poco, pero la gran mayoría lo abandona a la mitad de la terapia preventiva. Casi la mitad de todos lo abandonó Entonces, un gran reto pendiente es cortar este tratamiento para que sean cada vez menos el porcentaje de personas
que no termina un esquema completo de tratamiento preventivo. Este es un trabajo que se hizo con la Repetur, y se evaluó la data programática, y para ver cómo los contactos son elegibles, los que se le indica pasan por evaluación médica, se les indica la terapia preventiva, cuántos comienzan la terapia preventiva y finalmente cuántos terminan. Obviamente lo bueno, por lo menos hasta el 2018 que se siguió esta corte, es que los que inician cada vez aumentan más, los que se evalúan y se les da indicación también están aumentando, y también los que terminan en más, pero aún es muy bajo. Esto debe ser 100%, 100%, 100%, y esto ojalá por lo menos a la par de los que inician. Pero esta es la gran deuda pendiente y está en nosotros poder aumentar estas coberturas de tratamiento preventivo. Bueno, ¿y se puede aumentar las coberturas? Sí, sin duda. Eso es un trabajo que estamos haciendo con la Iris Lima Norte y la Red Peruana de Tuberculosis. Hemos podido en este centro de salud, que es el Raúl Porras Barrenechea, hemos podido aumentar las coberturas de tratamiento preventivo, sobre todo entre los 5 a 18 años y aún así en los mayores de 18 años. Esto para cualquier otro sitio, probablemente las coberturas son menos del 1%, pero pueden ver que la cobertura de preventivo ya comienza a aumentar. Lamentablemente aún tenemos personas que rechazan el uso del tratamiento preventivo, y esto es un gran reto para todos, y sobre todo un gran trabajo con los agentes comunitarios, que son ellos los que llegan a su comunidad porque son líderes, y muchas veces son a ellos a los que escuchan y podemos recuperar a algunos de estos pacientes. Pero hay un gran pendiente, que es este porcentaje de rojito acá arriba. Dice, sin criterio para terapia preventiva. Y ese es un problema, porque aún no tenemos acceso a tratamientos preventivos para monorresistentes y isoniazida, y no podemos dar, tenemos, pero no podemos dar, por aún la normativa no actualizada, tratamiento también para los contactos de TBRR-MDR. Eso es una gran deuda pendiente para nosotros, y esperamos pronto poder dar los otros esquemas que hay. Ya los tenemos. Tenemos esquemas como isoniazida más rifampicina, que son cortos. Les hablé que la gran mayoría se retira del tratamiento preventivo a las 12 semanas. Entonces, en 3 meses podemos dar isoniazida y rifampicina. Tenemos otro de rifampicina solo, que le caería muy bien a los contactos de monoiso. Tenemos uno con rifampicina y isoniazida, que se da una vez por semana por 12 semanas. Tenemos estos tratamientos, que es de levofloxacina para los contactos TBR, de TBRR-MDR. Esto es nuestra deuda pendiente, usar todos estos esquemas para coberturar a todos los niños, independientemente del contacto a la cepa, que si fuera resistente o no. Todo esto está en camino en la aprobación de la nueva norma nacional, que esperemos sea pronto. En vacunas solamente quería mostrarles que aún estamos lentos. Están evaluando vacunas, sí, hay algunas ya en fase 3, pero esto es lento. Probablemente no vamos a tener respuesta acá en 4 o 5 años. Ojalá funcionen. No soy un experto en el desarrollo de vacunas, pero quería mostrarle que tenemos. Y lamentablemente, cuando uno mapea el pipeline de vacuna de COVID, seguro hay muchas más que las poquitas que hay en TV. Y finalmente los algoritmos, ¿no? Entonces, para nosotros el principal sueño es que todo se quede aquí de vuelta, que tengan acceso rápido a radiografía, que le hagan la prueba de PPD, y finalmente hay una atención en el primer punto de atención. Ahí decidan todo, y ahora les he mostrado en este recorrido que pueden hacerlo con clínica. Y darles herramientas, obviamente, a los médicos de atención primaria o de primer nivel de atención, herramientas para que les sea más fácil y se sientan más seguros de dar la terapia. Entonces, en este handbook, pues hay diferentes formas de hacer el abordaje para los niños menores de 15 años. Solo con síntomas, y si hay sospecha de TB o síntomas, hay que hacer toda una evaluación para TB. Si no hay sospechas que hay síntomas, como lo mencionamos al inicio, ok, totalmente sin síntomas, lo que le corresponde es iniciarle la terapia preventiva. Igual, hay diferentes formas, pueden ser con rayos X, ¿ok? Para cuando haya rayos X. Si hay sospecha en rayos X, tenemos que disparar todo el cortejo de hacer la búsqueda y descartar TB. Pero si esta placa es normal y no hay sospecha, ¿qué te corresponde? Iniciar terapia preventiva. Igual hay combinaciones de ambos, pero finalmente lo que quiero enfocar es que cuando este pesquisaje, cualquiera que podamos hacer, si es negativo, por favor, inicien terapia preventiva. Cualquiera de estos
algoritmos que hay diversos algoritmos. Para los niños que tienen VIH, básicamente, este es otro algoritmo para los no niños VIH. Hay varios, como verán. Cualquiera que ustedes pueden leer aquí, el que se acomode a logística, a capacidad diagnóstica. Pero el mensaje final es, si hay alguna sospecha, tiene que ir a evaluación de TB. Si no hay sospecha, iniciemos terapia preventiva. Y esto para los VIH. Para los VIH sí no aplica rayos X. No hay ningún algoritmo para rayos X para las personas, a los niñitos viviendo con VIH menos de 10 años. Fundamentalmente es con síntomas. Y son negativos a los 4 síntomas cardinales que se les busca, hay que iniciarles terapia preventiva. Y finalmente tenemos estos algoritmos, y les hablaba de puntajes, ¿no? Lo voy a hacer más grande. Entonces, si tengo un niño menor de 10 años, la primera pregunta es si está inestable. Si está inestable hay que referirlo, pero si está estable y es un niño menor de 2 años, vive con VIH o está severamente malnutrido, hay que tomarle una prueba para descartarle TB. Y en los niños VIH, que eso es otra deuda pendiente, es utilizar los test de lipoaramino, ¿no? Que se pueden hacer hoy en día en orina. ¿Ok? Si no tiene ninguna de estas características, ahí es lo que yo le decía, podemos darnos la chance de tratarlos para otra condición. Cualquiera será para un virus, es lo más frecuente que se ve en niños. Solo si los síntomas son persistentes y están empeorando, vamos a TB. Un buen grupo de niños se va a mejorar y probablemente no vamos a seguir con la idea de sospechar en TB. Y si alguna de estas pruebas de micobacterio sale positiva, obviamente hay que ir a tratamiento. Si saliera negativa, la siguiente pregunta es, ¿he estado en contacto cercano con una persona que ha tenido TB? Si la respuesta es sí, van a ir a tratamiento, ahorita van a ver, lo he tenido cortado para poder ver. Y si es no, pasamos a hacer un score basado en los síntomas, signos, hallazgos radiográficos. Esto es para cuando tengamos radiografía. Y aquí están los puntajes. Si la suma de A y B, la parte B, que es radiografía, y la parte A, que es signos, síntomas, suma más de 10, iniciamos tratamiento. Si no suma más de 10, esperamos 2 semanas y volvemos a evaluar. Esto es para cuando hay radiografía. Para cuando no hay radiografía, igual. Podemos hacer lo mismo, flujo, pero aquí ya el puntaje solamente se suma de 10, bueno, se suma de 10 solamente cuando se llaman síntomas y signos. Si pueden ver en mayor detalle en este handbook, pero ¿hay manera de decidir con o sin radiografía? Sí, hay manera. No podemos quedarnos inertes. Y fundamentalmente, ¿por qué? Porque tenemos que iniciar la terapia preventiva y tratamiento TB para los que le corresponden. Ok, entonces finalmente estos son los retos: empoderar a los médicos de atención primaria en el abordaje de la TB pediátrica, incrementar el acceso a la radiografía de tórax y disminuir las dificultades para interpretarla de los médicos en atención primaria, incrementar áreas de procedimientos para aspirado gástrico, esputo, pero también ver la posibilidad de usar las muestras en heces, incrementar el uso de pruebas moleculares para confirmar la tuberculosis y disminuir las barreras que impidan con mayor rapidez adoptar las recomendaciones internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tobar. Excelentes aportes. Hay mucho que aprender, mucho que difundir. Tengo algunas preguntas para ustedes. A ver, las preguntas para la doctora Chiang. En el país tenemos consultorios de atención diferenciada para adolescentes. No son muchos, pero los hay en zonas estratégicas del país, ¿no? Por ejemplo, aquí en Lima, por ejemplo, en Loreto. Entonces, ¿cree usted, desde su experiencia, que estos consultorios de los que le estoy hablando, de atención diferenciada, tienen su origen en la orientación en salud sexual y reproductiva, pero también en atención psicológica? Entonces, ¿cree usted que estos espacios podrían adaptarse para hacer, por un lado, prevención en TB, por otro lado, seguimiento en TB? Eso es una pregunta para usted. Y la otra pregunta es, ¿qué piensa sobre la prevención posexposición en adolescentes? O sea, la quimioprofilaxis primaria. Y para el doctor Tobar también tengo 2 preguntas. La primera es, ¿qué signos
son los más confiables para diagnosticar tuberculosis si es que nos encontramos en un lugar donde no tenemos rayos X y tampoco laboratorio? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, con la información importante y relevante que nos ha planteado, si usted tuviera la posibilidad de estructurar un programa de capacitación para médicos del primer nivel de atención, sean generales o pediatras, ¿cuántas actualizaciones se podría estimar durante un año para este nivel de médicos? Si escuchamos primero a la doctora. Sí, muchísimas gracias por las preguntas. Muy buenas preguntas. Voy a empezar con la más sencilla para responder. En cuanto a la quimio en adolescentes, definitivamente estoy totalmente de acuerdo con mi colega, el doctor Tovar, que la quimio es súper importante para prevenir la tuberculosis. Como yo había mencionado en mi ponencia, el riesgo de desarrollar, de progresar de infección latente a enfermedad activa sube en los adolescentes. Y de hecho, aquí en Estados Unidos, en mi clínica de tuberculosis, atiendo a muchos adolescentes y siempre una de las cosas que les menciono es que tu riesgo de enfermarte una vez infectado es más alto porque eres adolescente. Y además, yo sé que muchos padres tienen la duda de que la inquietud de que mi hijo es joven y no quiero que reciba medicamentos que le vaya a hacer daño. Es una preocupación, pero siempre intento calmar sus preocupaciones explicándoles que los medicamentos antituberculosos realmente no afectan a los niños y a los adolescentes como afectan a los adultos, y que los niños y los adolescentes toleran muy bien. La otra cosa que, como había mencionado mi colega, el doctor Marco, es en adolescentes siempre intentamos usar los regímenes más cortos posibles. Entonces, ahora, lamentablemente, tenemos una deficiencia de rifampicina, pero tenemos las posibilidades de dar 3 meses de rifampicina y isoniazida, pero lamentablemente actualmente no podemos. Pero mayormente estoy administrando 4 meses de rifampicina. En el último año he recetado no sé cuántos, muchos regímenes preventivos para TB en adolescentes y solamente en un caso receté 9 meses de isoniazida, que aquí hacemos 9 meses en vez de 6 meses. Y eso fue porque el adolescente usa lentes de contacto y no quería tener problemas con la tinta de color anaranjado. No sé si eso contesta la primera pregunta. Puedo avanzar a la segunda. Me parece muy bien los que tienen los servicios de salud exclusivamente para adolescentes. Y es una cosa que se está conversando en el mundo de la salud del adolescente en el nivel mundial, que ha empezado, como ha nacido a partir de la preocupación sobre la salud sexual y reproductiva, pero y también la salud mental, pero ahora hay más reconocimiento que los adolescentes también padecen de otros problemas y es importante dirigir los recursos a los otros problemas, entre ellos la tuberculosis. Yo creo que sí, sería bonito tener programas de prevención en estos espacios de concientización para que ellos sepan su riesgo, que en la adolescencia el riesgo de tuberculosis sí es más alto. Y sería un buen entorno para administrar más que nada el tratamiento preventivo, quizás con el apoyo de médicos que especializan en la tuberculosis, pero a veces esos espacios son mejores para adolescentes porque
hemos hecho un montón de entrevistas y grupos focales con adolescentes en Lima, y una cosa que frecuentemente mencionan es que no les gustan que en el espacio de los programas de tuberculosis, que no son como espacios para ellos, quieren espacios más, como más diseñados más para ellos, para su edad. Entonces yo creo que sería bueno hacer unas actividades para prevenir tuberculosis ahí. En cuanto a seguimiento, siempre la preocupación es el contagio. Pero sabemos que una vez que una persona está en tratamiento, generalmente, por lo general, no todos los casos, pero por lo general, una persona en tratamiento para por lo menos 2 semanas y tolerando bien la terapia y con muy buena adherencia, ya no necesitamos preocuparnos sobre el contagio. Entonces, yo creo que sí, en esos casos pueden ser una opción. Yo creo que más que nada es importante tener opciones para adolescentes, para ser más flexibles, porque tienen muchas barreras para recibir su tratamiento, y sería mejor ampliar las opciones para ellos y sus familias. Muchas gracias, doctora. Le No, doctora, escuchamos, doctora. voy a volver a compartir porque por el tiempo pasé rápido, pero creo que aquí tenemos la respuesta. Ok, aquellos sitios donde no tenemos rayos X, pero sí tenemos evaluación clínica, podemos usar este score. Hay otros scores, seguro, pero por lo menos esto está aquí en el campus de la OMS. Si hay manera de decidir y iniciar tratamiento para TB o no iniciar, esperar 2 semanas y si los síntomas se resuelven, obviamente si es un contacto hay que iniciar la terapia preventiva. Pero si hay manera, sí, aquí tenemos la tos de más de 2 semanas, la fiebre de más de 2 semanas, pérdida de peso o falla en el crecimiento para los más chiquitos, como lo mencioné, ¿ok? También tenemos letargia, hemoptisis o otros síntomas. Pero aquí tenemos una forma de poder evaluar a quién podemos darle un tratamiento para la TB cuando tienen los síntomas, ¿no? Por favor, este manual lamentablemente está en inglés nada más, pero está libre en la web, pueden bajarlo y poder leer un poco más. Pero la respuesta es, ¿tenemos formas? Sí, aquí está. Y el siguiente pregunta, si me recuerda, doctora, por favor. ¿Cómo capacitaría? Ya me acordé. Ok, Si usted vamos a ir. Sí, ya me unidad, acordé. ¿Cómo capacitaría? Es una gran, no sé dónde está esta diapositiva, que déjeme buscarla, pero algo que quería mostrarles que estaba aquí ya lo perdí, no sé, en algún sitio está. Acá, excelente. Y acá yo puse que trabajamos con la Repetu. ¿Pueden ver esta fotito de acá? Una de las cosas que comenzamos a hacer fue docencia en servicio. Cada cierto tiempo bajábamos al centro para evaluar los casos, pero con la presencia de los médicos que atendían ahí. O sea, no era que me mandaban una interconsulta, era que evaluábamos juntos. Era como una residencia en servicio, una docencia en servicio. Y esto lo hacíamos periódicamente, tanto así que a mí ahora ya no me llama mucho, y las coberturas de tratamiento preventivo no han caído, siguen dando. Y esto es una de las cosas que sí, que médicos con mayor experiencia bajen a los servicios de atención primaria y evalúen conjuntamente. Es como un tutor, tu alumno, ¿no? Tu alumno como en la residencia, en servicio, viendo los casos. Es así como vamos a aprender, discutiendo los su, casos. Es así como lo vamos. su- su Esa respuesta es la sería experiencia que entonces hemos tenido y ha sido fabulosa. capacitación, ¿no, doctor? Generar un sistema de capacitación en servicio. Así es. Los resultados. Ok, entonces, muchísimas gracias a ambos. Realmente valioso todo lo que hemos aprendido en sus presentaciones y además en su experiencia, porque uno nutre la presentación con aquello que ha hecho en la práctica y entonces ahí ganamos por partida doble. Vamos a cerrar este bloque y dejo a Erika en la conducción para que les alcance algunas recomendaciones. Muchas gracias, doctora Rosario, por su participación en este bloque.
Gracias, doctora Silvia Chiang, doctor Marco Tovar, por tan importante conferencia magistral que han podido compartir con toda la audiencia. Bueno, hemos llegado ya a la parte final de este bloque. El día de hoy hemos compartido con todos ustedes 4 bloques muy importantes. Todavía no terminan las presentaciones programadas en esta 9ª Jornada Científica Internacional, así que los invitamos a todos ustedes, por favor, dirigirse a la sala 1, que es la sala magistral, donde continúan presentaciones y también se realizará la clausura correspondiente. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Silvia.